La vida cambia deprisa, la vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. La cuestión de la autocompasión. Estas son las primeras palabras que escribí después de que pasara. El archivo de Microsoft Word, notas sobre el cambio.doc, lleva fecha del 20 de mayo de 2004, 23:11. Pero debe ser porque abrí el archivo y pulsé guardar automáticamente al cerrarlo. En mayo yo no introduje ningún cambio en aquel archivo. Llevaba sin cambiar nada desde el momento en el que había escrito aquellas primeras palabras, en enero de 2004. Un día, dos o tres, de que pasara, después de que pasara. Estuve mucho tiempo sin escribir nada más. La vida cambia en un instante, el instante normal. En ningún momento, a fin de recordar lo que más me había impresionado del suceso, me planteé añadir esas palabras, el instante normal. Enseguida vi que no hacía falta añadir la palabra normal, puesto que era imposible olvidarlo. La palabra no se me iba nunca de la cabeza. De hecho, era la naturaleza normal de todo lo que había precedido al suceso lo que me impedía creer de verdad que había sucedido, absorberlo, incorporarlo, dejarlo atrás. Ahora me doy cuenta de que esto no tiene nada de raro. Cuando tenemos delante un desastre repentino, siempre nos fijamos en lo anodinas que eran las circunstancias en las que ha tenido lugar lo impensable. En el cielo azul claro del que ha caído un avión, en el recado rutinario que ha terminado con el coche en llamas en un arcén, en los columpios donde los niños estaban jugando como de costumbre cuando la serpiente de cascabel atacó desde la hiedra. Estaba volviendo a casa del trabajo, feliz, triunfador y sano, y de repente ya no existía. Leí en el testimonio de una enfermera psiquiátrica cuyo marido se mató en accidente de carretera. En 1966 me dediqué a entrevistar a mucha gente que había estado viviendo en Honolulu la mañana del 7 de diciembre de 1941. Toda aquella gente, sin excepción, iniciaba sus testimonios del ataque de Pearl Harbor, diciéndome que había sucedido una mañana de domingo completamente normal. Era un día precioso de septiembre, normal y corriente, sigue diciendo la gente cuando les pides que te describan la mañana en Nueva York en que el vuelo 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines fueron estrellados contra las torres del World Trade Center. Hasta el informe de la comisión del 11S se abría con esa nota narrativa insistentemente premonitoria y, sin embargo, todavía demudada de asombro. El martes 11 de septiembre de 2001 amaneció temprano y casi sin nubes en el este de Estados Unidos. Y de repente ya no existía. En mitad de la vida estamos en la muerte, dicen los episcopalianos junto a la tumba. Más tarde me di cuenta de que durante aquellas primeras semanas debí de repetir los detalles de lo sucedido a todo el mundo que vino a casa, a todos los amigos y parientes que trajeron comida, prepararon bebidas y pusieron platos en las mesas del comedor para que toda la gente que se presentaba a comer o cenar, a todos aquellos que recogieron los platos y congelaron las sobras y pusieron en marcha el lavavajillas y llenaron nuestra casa. Todavía no conseguía pensar en ella como mi casa, por lo demás vacía, aun después de que yo me fuera al dormitorio, nuestro dormitorio, sobre cuyo sofá seguía viendo un albornoz de toalla de la talla XL comprado en la década de 1970 en el Richard Carroll Beverly Hills. Y cerrar la puerta. Aquellos momentos en que me vencía abruptamente el agotamiento son todo lo que recuerdo mejor de los primeros días y semanas. No recuerdo haberle contado a nadie los detalles, pero debí de hacerlo porque todo el mundo parecía conocerlos. En un momento dado, me planteé la posibilidad de que se hubieran contado los detalles de las historias entre ellos, pero la rechacé de inmediato. La historia que conocían era, en todos los casos, demasiado precisa para haber corrido de boca a boca. Venía de mí. Otra razón
de que yo supiera que la historia venía de mí era que ninguna de las versiones que yo había oído incluía los detalles que yo todavía no podía afrontar, como por ejemplo la sangre en el suelo de la sala de estar, que se quedó allí hasta que José llegó por la mañana y la limpió. José, que formaba parte de nuestro hogar, que se suponía que tenía que volar a Las Vegas aquel mismo día, el 31 de diciembre, pero al final se quedó sin ir. Aquella mañana José estuvo llorando mientras limpiaba la sangre. Cuando le conté lo que había pasado, al principio no me entendió. Estaba claro que yo no era la narradora ideal de aquella historia. Mi versión tenía algo que resultaba al mismo tiempo demasiado brusco y demasiado elíptico. Mi tono tenía algo que no conseguía comunicar el dato central de la situación, una incapacidad que me volví a encontrar más tarde cuando se lo tuve que contar a Quintana. Pero cuando José vio la sangre, sí que lo entendió. Yo había recogido las jeringas abandonadas y los electrodos del electrocardiógrafo antes de que él llegara por la mañana, pero con la sangre no había podido. A grandes rasgos, ahora cuando me pongo a escribir esto es 4 de octubre de 2004 por la tarde. Hace 9 meses y 5 días, sobre las 9 en punto de la noche del 30 de diciembre de 2003, mi marido, John Gregory Dunn, pareció experimentó, sentado a la mesa donde los dos nos disponíamos a cenar en la sala de estar de nuestro apartamento de Nueva York, un infarto masivo y repentino que le causó la muerte. Nuestra única hija, Quintana, llevaba 5 noches inconsciente en una unidad de cuidados intensivos de la división Singer del Centro Médico Beth Israel, un hospital que había por entonces en la avenida East End. Cerró en agosto de 2004. Conocido más habitualmente como el Beth Israel Norte o el antiguo Doctors Hospital, donde lo que había parecido un simple caso de gripe estacional lo bastante grave como para hacerla ir a urgencias el día de Navidad por la mañana, se habría agravado espectacularmente hasta convertirse en neumonía y choque séptico. Este es mi intento de asimilar el periodo que va a continuación, las semanas y después los meses que se llevaron por delante cualquier idea fija que yo pudiera tener de la muerte, de la enfermedad, de la probabilidad y de la suerte, tanto buena como mala, del matrimonio, los hijos y los recuerdos, del dolor y las formas en que la gente afronta y no afronta el hecho de que la vida se termina, de lo superficial que es la cordura, de la vida en sí misma. Llevo toda la vida siendo escritora. Y en calidad de escritora, ya de niña, mucho antes de que empezaran a publicarme lo que escribía, desarrollé la sensación de que el significado en sí residía en los ritmos de las palabras, las oraciones y los párrafos, técnicas para ocultar lo que fuera que yo pensaba o creía detrás de una página cada vez más impenetrable. Mi forma de escribir es mi forma de ser, o la forma en que he acabado siendo, y sin embargo, en el presente caso me gustaría tener, en vez de las palabras y sus ritmos, una sala de montaje equipada con una Avid, un sistema de edición digital que me permitiera pulsar una tecla y desmontar la secuencia temporal, mostrarles a ustedes todos los fotogramas de la memoria que me vienen ahora a la cabeza, dejar que sean ustedes quienes elijan las tomas, las expresiones ligeramente distintas, las lecturas variantes de las mismas líneas. En este caso, las palabras no me bastan para encontrar significados. En este caso, necesito que lo que pienso y creo sea penetrable, al menos para mí misma. Este primer capítulo de El año del pensamiento mágico, que según esta nota yo leí en enero de 2015 y escribí aquí un libro escrito por alguien que se niega a estar solo, es uno de mis libros favoritos de Joan Didion. Aquí tengo unas pruebas de este otro libro que le llegaron a Claudio López Lamadrid, mi antiguo jefe, queridísimo editor, y que yo me llevé de la oficina. Y este es otro de los libros que tengo aquí de Joan Didion, a falta de su narrativa.
he ido a la biblioteca a tocar estos libros y a leer estas primeras páginas del Año del Pensamiento Mágico que versan sobre la muerte de su esposo, porque me he enterado de que hace apenas unas horas Joan Didion, una de mis escritoras favoritas, una de mis periodistas barra narradoras favoritas, ha fallecido. Y he sentido mucha pena, porque es una de las mujeres que más he leído en los últimos años, que más creo que me han influido a la hora de escribir narrativa o periodismo narrativo, por así decirlo, una madre para muchas de nosotras. Hay un documental estupendo sobre ella, no sé si está en Filmin, hay una hermosísima edición de este libro ilustrada por Paula Bonet. Era una mujer una mujer que creo que nos inspiró a muchas escritoras millennials, también porque fue reivindicada porque siempre ha sido reivindicada por escritoras más jóvenes que ella. Creo que eso, muchas veces cuando eso pasa, ¿no? Cuando una autora, creo que ella ha fallecido a los 87, 88 años, cuando escritoras de esa edad son tan reivindicadas por autoras jóvenes, eso significa que son autoras también generosas, ¿no? Porque no anclan su vocabulario y sus intereses en el pasado, sino que siguen fijándose y escuchando a las mujeres del presente. Creo que Joan Didion era profundamente generosa. Puede que a muchas fanáticas de su obra les dé pena que las obras más famosas suyas sean precisamente Noches Azules y El Año del Pensamiento Mágico, que son diarios de duelo, por así decirlo, o crónicas de duelo, pero creo que en un día como hoy, leer lo que ella escribió sobre la muerte, sobre las despedidas, sobre la manera de escribir, sobre nuestra manera de penetrar nuestros sentimientos, puede ser bastante hermoso y puede calmar bastante los nervios, la tristeza y la desolación a quienes vamos a echar de menos, ¿no? Esa cosa de poder ir a las librerías y seguir teniendo novedades, esa cosa de poder mirar los catálogos de literatura Random House en este caso y descubrir que todavía ella escribía y que todavía le quedaban tantas joyas por regalarnos. Este mismo año, si no me equivoco, el año pasado, dio unas entrevistas brutales a propósito de la pandemia y a propósito de escribir en la pandemia y a propósito de beber vino en la pandemia. Mantuvo el humor hasta el último momento, era un icono tanto intelectual como por su manera de vivir y de concebir el periodismo y la escritura y la política. Era una feminista que pensaba en todas y en todos y en todes. Su pensamiento transversal y moderno lo mantuvo desde los inicios y hasta el final. Y no sé, no puedo decir mucho más. Me apena mucho haber perdido este referente en un año en el que también hemos perdido a Bell Hooks y a otras tantas autoras que lo han sido todo para la literatura de finales del siglo XX y principios del siglo XXI, ¿no? Desde aquí os recomiendo que la leáis. Os recomiendo también que leáis sus artículos recopilados en Los que sueñan el sueño dorado. Yo, como periodista de formación, creo que es una de las obras que más me han emocionado, junto a otros autores de crónica, ¿no? que son alucinantes. Y bueno, no sé, como veis estoy un poco plof, pero me apetecía leer estas páginas porque como puse aquí en enero de 2015, es un libro escrito por alguien que se niega a estar solo. Ella no estará sola,
no nos ha dejado solas tampoco. Tenemos sus libros y la tenemos aquí para siempre, inyectándonos, por favor, inyectándonos ese pensamiento mágico que nos hará seguir recordándola y leyéndola por mucho tiempo.